este capítulo lo dedicamos al juego y por eso que nos pareció muy pertinente invitarte a conversar, porque el proyecto tuyo, el que tú fundaste, o cofundaste, Patio Vivo, yo creo que es un muy buen ejemplo de una comprensión del juego mucho más seria, digamos, que le da una importancia mucho mayor que cómo se suele considerar. Me gustaría primero saber de dónde partió la idea y de qué se trata Patio Vivo, que tú lo puedes explicar mucho mejor que yo. Bueno, la idea de transformar los patios escolares, que suelen ser espacios duros, planos, bastante estériles y fríos, en lugares vibrantes que promuevan el juego, el contacto con la naturaleza, nació de trabajar en ciertas escuelas, en liceos públicos, y de observar la cantidad de oportunidades que se perdían en el patio para jugar. De haber tenido yo una infancia en la que sí jugué mucho en el patio en mi colegio y con mucho juego y mucha naturaleza, y ver que por distintas razones la gran mayoría de las escuelas en Chile no contaba con esas posibilidades. Entonces, fue ver esta oportunidad de, bueno, transformemos el patio, transformemos esos espacios para promover juego, naturaleza, y así mejorar la convivencia en las escuelas. Súper, porque estuve viendo en el sitio que hay unas fotos de antes y después de estos patios. Y el cambio es increíble, ¿eh? Realmente es como de patios inertes a patios vivos. Como que el nombre es muy, muy atinado. ¿Y con qué o sea, te fuiste a encontrar? ¿Se hizo fácil al tiro hacerlo o fue trabado, digamos? Porque uno pensaría, ¿por qué no hay? O sea, yo entiendo que hay a veces dificultades económicas en escuelas públicas, pero tampoco es que en establecimientos particulares haya demasiado fomento a patios y juegos que impulsan la creatividad, la imaginación, etcétera, la convivencia, los hábitos sociales. No, completamente. O sea, no tiene que ver con los recursos, como tú dices, tiene que ver con la cultura. O sea, hay algo que dijiste al inicio, que parece que no nos tomamos el juego demasiado en serio. Y efectivamente, en las escuelas, siempre la educación, hace 200 años, ¿cierto? Que la educación viene como adentro del aula y completamente desde lo cognitivo, olvidándonos de que los niños, niñas y adolescentes son personas que su cuerpo está creciendo, que necesita moverse y que necesita interactuar con otros. Y como la mayor energía de la educación siempre ha estado puesta adentro del aula, y no hemos olvidado de todo lo que pasa afuera del aula, entre el contacto entre unos y otros. Y lamentablemente eso empieza a aparecer más por problemas, como los problemas de convivencia, más que por las oportunidades que tienen. Lo interesante es que en los recreos y en los patios son los niños, las niñas los que deciden qué hacer y cómo hacerlo. Hay una autonomía ahí que no es lo que ocurre dentro del aula. Todo eso finalmente es como son trabas culturales con las que nos fuimos encontrando y con las que nos seguimos encontrando, y hemos ido trabajando para impulsar este proyecto. Oye, ¿y ustedes tienen como una medición de los efectos posteriores del trabajo que han hecho en comparación con lo anterior? ¿Qué pasa en esos patios, en esos jardines? ¿Qué cambia? Sí, me encantaría contarte un poquito de como esta transformación, ¿cierto? Que, a ver, nosotros para transformar estos patios y crear los paisajes de aprendizaje, llamamos, en el fondo lo que hacemos es muy importante al principio, un diagnóstico para entender la cultura escolar, para entender sus proyectos educativos, sesiones de participación para entender las expectativas, y desde ahí nace un diseño, donde además tomamos ciertas variables territoriales y donde tenemos como una línea bien marcada de qué tipo de juego estamos esperando que ocurra. ¿Como qué tipo de arquitectura? ¿Tienen una Claro, arquitectura como definida? una arquitectura definida que va muy asociada a cierto tipo de juego, ya voy a entrar para allá,
Luego viene la etapa de la construcción y luego, muy importante, la activación de estos espacios, donde si bien los niños y niñas, los adolescentes van y juegan inmediatamente, es muy importante todo el trabajo con los adultos, porque hay mucho miedo al juego de los niños, entonces lo limitan. Bien importante esa parte posterior, que más que limitar el juego, realmente se sumen a esta cultura de impulsar. Perdón, ¿el miedo es de los adultos porque por los accidentes? Claro, hay mucho miedo por los accidentes, hay miedo de que los niños giren, por ejemplo, de que trepen. Es súper interesante, porque lo que ocurre es que desde los adultos proyectamos mucho nuestros miedos, nuestras habilidades también, en los niños. Entonces, tú ves un juego de barras y dices, no, yo no puedo trepar ahí, porque el niño va a poder hacerlo, entonces se limita. Creo que eso es uno de las mayores dificultades que tenemos. Y es lo más bonito, que cuando los adultos se conectan con su infancia, bueno, ese miedo desaparece, empiezan a gatillarse acciones positivas y más libres de este miedo. ¿Qué es lo que se ve de este cambio, cierto? Quiero hablar como antes y después, como este impacto que decía. Lo primero es que se empieza a organizar el espacio del patio con el movimiento de los niños. Porque normalmente hoy día, lamentablemente, los patios están, ¿cómo se llama?, conquistados por los que les gusta el fútbol, que juegan muy fuerte. O sea, finalmente son pocos niños y niñas las que juegan muy fuerte con las pelotas, y la gran mayoría queda afuera, replegado como en los bordes, ¿cierto? Mirando el celular, conversando unos con otros, caminando de lado. Es bastante caótico este movimiento de pelotas muy fuertes que hay al centro, y alrededor es bastante quieto. Pero cruzar de un lado a otro es como imposible. Cuando transformamos un espacio, lo primero que ocurre, y lo transformamos con estas diferentes capas de estructuras de juego, de estructuras con más naturaleza, lugares que, pensando en que sean muy tranquilos, otros muy desafiantes, otros para el movimiento, es que el espacio se empieza a organizar y empieza a haber lugar para una mayor cantidad de acciones. Juego con desafío, juego activo, juego de roles mucho más tranquilo, jugar con pedacitos de madera. Entonces, lo primero que uno ve y como que se puede respirar es, bueno, acá hay lugar para las diferentes personalidades que se empiezan, y es muy bonito porque los niños se empiezan a conocer unos con otros de diferentes cursos en base a juegos en común. Y así el patio se vuelve mucho más inclusivo, equitativo y también más democrático, porque deja esta cosa tan exclusiva que es solo para los que les gusta la pelota. Qué lindo. Sí, es súper bueno, y también que cambia el espacio, o sea, con estas estructuras y la arquitectura, pero también aparecen los árboles, las flores, aparecen distintas cosas. Podemos ahondar, si quieres, como en los distintos tipos de juegos que hemos mapeado. Sí, ahondemos en eso, porque después te quiero hacer una pregunta con respecto a hacia dónde extender, digamos, Patio Vivo y el lugar de las plazas, pero ahondemos primero en los tipos de juego que ustedes desarrollan. Mira, desde lo que hablaba antes, para nosotros es muy importante el promover el juego libre, el juego activo, el juego con desafío, el juego colaborativo al aire libre. Todos estos tipos de juegos son los niños, las niñas, las que están al centro de la acción, están al centro del aprendizaje. Eso es bien radical en educación, porque siempre es como que la educación te la enseña a otros, ¿cierto? Hay como hay un profesor, hay un tutor que te guía. Lo que es muy interesante del juego es que son los mismos niños los que van desarrollando habilidades para poder jugar a su propio ritmo. Y para eso tú tienes que tener cierto tipo de arquitectura. Cuando vemos los juegos de plaza, por ejemplo, son juegos que están muy guiados, que son hiper seguros, tanto que dejan de serlo, pero en el fondo, en el juego de plaza, un juego que te dice, tú sube por aquí, esta escalera, caminas por acá y te tiras por este tobogán.
Y además que lo que ocurre en las plazas es que siempre está el niño o la niña con un cuidador, ¿cierto? O sea, es como la relación uno. Lo que Y vemos, también, perdón, y también pasa que quedan como dominados por los niños que son un poco más grandes. O sea, el niño de 6 años se come el sí, juego y los niños de 3 o 4... quedan fuera, pues quedan Sí, bajo, no hay cómo. sí. Lo que nosotros intentamos con el diseño es que diseñamos estructuras que los invito a la página a verlas, pues son estructuras mucho más abiertas en su uso, que no te dicen, por ejemplo, una loma Mm, o un plano inclinado, que no te está diciendo cómo jugar, pero sí te invita a subirlo y ahí a crear cla- juegos, ¿cierto? y Y lo que es explorar. interesante de eso es que son estructuras para el juego libre, o sea, están pensadas para que sean realmente los niños y las niñas las que crean el juego. Lo que estamos haciendo es gatillarlo nomás, es como, Sí. te invito a subir, que vas a agarrar vuelo y tú vas a bajar y vas a bajar soñando y jugando a que eres una mariposa o que eres un super corredor o que te estás tirando en un pozo. De esa manera hacemos que el juego sea infinito, que Mm. sean los niños que tienen más creatividad que los adultos los que van creando sus juegos y sea más Y perdón, inclusivo. y Es en súper general importante. ustedes construyen en madera, ¿o no? ¿Con madera? Eso O es es? bien interesante. Construimos de acuerdo al territorio donde estamos. Sí, los proyectos que hemos desarrollado en el norte de Chile, en el desierto, donde el principal, donde siempre se ha construido con piedra, eh, ahí trabajamos con piedra. En el Valle Central Ah, de Chile, que por siglos hemos trabajado con el ladrillo, también trabajamos con ladrillo. En el sur, con madera. Eh, no me voy a meter en ese tema, me interesa que sigamos un poco conversando sobre el sí, mismo juego, eh, porque en el fondo, ¿cómo logramos que los juegos sean realmente inclusivos? Lo que tú decías, porque el niño que tiene más fuerza, el de 6 años, deja el de 4 abajo. Y eso tiene que ver con esta arquitectura también, en cómo se están claro, planteando estas estructuras. sí, Cuando promovemos el juego con riesgo, por ejemplo, que tiene la teoría de risky play, está detrás, que qué importante es asumir riesgos en la vida también, ¿cierto? Y como sí. atreverse, pero también ser valiente, pero también cuidarse uno mismo y decir, hasta acá llego. Mm, Pues, los juegos con desafío que nosotros desarrollamos, no sé, pueden ser estructuras de 2, 3 metros, que los niños se suban en distintos niveles. ¿Y qué es lo interesante? Es que siempre tienen diferentes niveles, o sea, no porque no hagas el nivel más alto, tú te quedas debajo del juego. Eso es muy importante, que en el fondo tú claro. puedas, estés en el nivel más bajo o pegado a tierra, tú te vas a divertir igual y vas a encontrar igual tu lugar para jugar, como si estás en el nivel, en el tercero o en el cuarto. O sea, no son Eh, excluyentes. Son, no, y eso es muy importante de pensarlo y de diseñarlo. Un mm, juego que no sea excluyente y que no sea demasiado aburrido, pero tampoco demasiado desafiante como para que uno no lo vaya a usar. claro. Oye, y nosotros en este número hacemos, digamos, o sea, desde la literatura pensada como juego hasta, qué sé yo, la conceptualización misma de todos los beneficios y todo lo que significa el juego. Y en un mix de recomendaciones, recomendamos Monstrum, que es este proyecto de un diseñador y un artista daneses que piensan los espacios públicos, las plazas fundamentalmente, como un lugar de inclusión entre adultos y niños y construyen unos animales, unos juegos que son absolutamente fascinantes. Entonces, mi pregunta es, la primera es si no, las plazas no es un lugar posible para Patio Vivo, porque por Dios que son no tan cómodas como uno hubiera pensado. O sea, desde que yo soy padre, al menos la plaza es un lugar como mitad entretenido, mitad no tanto, justamente en parte por cómo están diseñados los juegos. Son súper excluyentes y unos son al tiro como de alto riesgo, o sea, son para niños más grandes y los más chicos son, Quedan no sé, fuera, claro. claro. Uno es eso, sí, me imagino que con los colegios ustedes tienen demasiado trabajo todavía, pero la plaza realmente también es un encuentro, es un lugar social importante. Y lo otro es si no es también propio para los adultos los espacios de juego. Pensarse los espacios en oficinas, digamos, con un tipo de juego que a los adultos los haga
por lo pronto liberar estrés. Claro. A ver, siempre está la pregunta por qué Patio Vivo todavía no está en las plazas. Ah, Y en el fondo ahí la respuesta es porque todavía no tenemos a los niños y las niñas en las plazas. Nosotros hoy día, en el fondo, nosotros buscamos llegar a donde está la infancia. Y en Chile tenemos jornada escolar completa, 8 horas al día, los niños y niñas están adentro de la escuela, son espacios de contención, son espacios seguros, y donde es muy interesante porque además tienes a 500 niños juntos. Entonces, hemos visto desde la fundación, desde Patio Vivo, que lo más rápido, eficiente para llegar a la infancia es irnos adentro de la escuela, donde además claro. hay responsables. Pero creemos que es igualmente importante, y hoy día estamos haciéndonos esa pregunta, cómo impulsamos esta cultura de juego que, como tú dices, no son solo de los niños, también es de las familias. En Chile, lamentablemente, tenemos una cifra muy, muy baja, somos de los que menos los padres juegan con los niños, que creo que son, no recuerdo la cifra ahora, pero hay una tasa que es realmente baja de lo que juegan los padres con los niños, y si estamos hablando de impulsar una cultura de juego al aire libre, también estamos viendo cómo poder seguir en la escuela, pero también llegar a lugares como las plazas, los parques, donde también abordemos este juego para los padres, y que no sea solo en la escuela el lugar del juego, sino también que en las casas haya una cultura donde nos relacionemos más desde el juego con los niños, que para ellos es algo realmente real e importante. Sí, bueno, ustedes en la pandemia, estuve leyendo, impulsaron algo que se llama como recreo en casa. Sí, eso fue genial. La verdad que la pandemia pudimos pasarlo bien gracias a ese programa, que fue súper interesante porque nosotros impulsamos todo desde el espacio, entendiendo el espacio como un tercer educador, es un concepto de Malaguzzi, que promueve acciones. La pandemia nos dijo como ya no hay espacio, ya se acabó el espacio, están todos los niños en este espacio virtual, ¿cierto? Entonces, claro. ¿Cómo lo hacíamos? Y creamos el recreo en casa, que eran actividades que trabajábamos con los inspectores de patio o acompañantes de patio de cada establecimiento para que impulsaran el juego, crearan juegos, hicieran recreos, así como tan importante era entrar a una clase de matemática, igual de importante entrar al recreo, donde era el espacio de sociabilización. Entonces se hacían juegos entre los niños, pero juegos virtuales por la pantalla, se disfrazaban, se promovían movimientos, fue muy interesante esa manera de pasar la pandemia. Y muy necesaria, muy útil, o sea, como que le dieron una vuelta a una cuestión que era más bien problemática, esto del encierro. Claro, como que además el juego siempre trae ese pasarlo bien, que están... Sí, pues. Pero lo que nos pasa a los adultos, que tú das ahí el punto, es que somos demasiado serios. En Chile además tenemos una cultura de juego muy baja, uno va a las plazas, a los parques y tú no ves a adultos jugando. Eso, ¿por qué? ¿Hay alguna razón de por qué eso pasa? ¿Por qué en Chile somos los adultos tan poco dados al juego? O sea, la interacción de juego con los niños. No lo sé cultural. por qué en Chile ocurrirá eso. Sí hay estudios de que hace 60 años viene un declive por el juego muy alto. O sea, nosotros jugamos menos que nuestros padres y nuestros padres menos que nuestros abuelos. Pero no sé qué habrá pasado en Chile, no sé las causas, pero sí sabemos que jugamos poco. Y cuando uno observa dinámicas en plazas y parques de otros países, efectivamente tú ves que en Chile el uso de la plaza es mucho más sedentario, ¿cierto? No ves a grupos jugando con el frisbee o con pelota o a las bochas. Entonces creo que desde ahí tenemos... Más bien existe una cultura como restrictiva de no rompan el pasto o no, como de prohibición. No. Claro, hay un entendimiento también como del uso muy desde lo visual, más que desde el hacer. Sí. Oye, Ángela, nos queda muy poquito rato, pero quería hacerte una pregunta más. Tú, me imagino que una parte entretenida del proyecto es inventar juegos. O sea, ¿ustedes están inventando posibilidades de juegos todo el tiempo y después los prueban ustedes? Sí, así es.
hay como esa creación de, bueno, que estas topografías, estos juegos de barras, ¿cierto? Hay algunos que prototipamos, creamos un programa Juego Libre, se llama, para primera infancia y los probábamos nosotros, pero en realidad lo más potente de todo es ver cómo lo usan los niños y las niñas, que, o sea, nunca hemos logrado, siempre más creativo como lo usan de como nosotros lo imaginamos. No hay Mira, ningún qué bueno. proyecto que no nos hayan sorprendido. Entonces, en el fondo uno no puede prototipar con uno, es muy fome porque ya tenemos más o menos las lógicas de cómo usarlo. Lo que es interesante es cuando ves a los niños usarlo y lo usan de una manera que no se te hubiera ocurrido nunca. Entonces, yo creo que ahí está el gran aporte, como en vez de ir limitando la creatividad de los niños, sino que ir impulsándola. Súper, genial. Oye, 1.000.000 de gracias, Ángela. Yo invito a toda la gente a que se meta al sitio de patiovivo.cl. Es una fundación sin fines de lucro, bien bonito lo que hacen realmente. Muy, muy sorprendente y muy poco habitual acá, así que 1.000.000 de gracias. Muchas gracias por la invitación. Y yo los invito a que jueguen también. A ver si impulsamos juntos esa cultura de juego.